Cambiar es parte de la vida. Yo recuerdo cuando era niño, iba a los parques de diversiones. ¿Cuánto iban a los parques esos de barrio? Esos que la rueda moscovita, ¿cierto? En Chile se dice la ruleta rusa. Es impresionante que usted la veía inmensa, ¿sí o no? Usted se subía como niño y solo te afirmaba una cadena. ¿La recuerda o no la cadena? Y usted estando en la parte de arriba, usted deseaba que se quede parado ahí para usted mover el asiento, mover el asiento. Hoy que soy adulto, yo digo, ni loco dejaría a mis hijos subirse a esa rueda. ¿Por qué? Porque estoy convencido que es algo totalmente irresponsable. ¿Cuántos opinan los mismos adultos? ¿Ya? Pero, ¿cuántos lo hicieron? Somos inconsecuentes, ¿se da cuenta? Cuando somos niños, vemos a papá y decimos, mi papá es grande, mi papá es fuerte, mi papá es gigante. Cuando crecemos decimos, oye, el viejo pachacho que me salió de padre, ¿cierto? Porque lo vemos desde otra óptica. En la vida cambiamos para bien o cambiamos para mal, pero ocurren cambios en nuestra vida. Yo recuerdo cuando era preadolescente, estábamos en la lucha de a quién le salía más barba. ¿Cuántos vivieron ese proceso? ¿A quién le salía más barba? ¿Quién era el más peludo de la clase, cierto? Y yo era el más peludo de la clase. Me decían mono porque tengo las piernas peludas, ¿cierto? Pero tenía un compañero que era lampiño y él sufría porque no tenía ni un pelo que... Yo agarraba una pinza y le decía, con una pinza te saco el pelo que tienes, ¿cierto? Pero cambiamos. Y ya no somos los niños de antes, ya no tenemos los mismos gustos de antes. Yo recuerdo cuando era niño, no me gustaba el aguacate. ¿A cuántos no les gustaba el aguacate cuando niños? Ya, a mí no me gustaba, pero hoy me fascina. Me encanta comer el aguacate. De hecho, cuando llegué a Ecuador, yo repudiaba el encebollado. Yo decía, ¿cómo pueden comer algo tan feo? Y hoy como encebollado 4 veces por semana, ¿cierto? Y no porque me invitan, sino porque me fascina. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Curiosamente, cambiar es parte del proceso natural de la vida. Y creo que en esta mañana vamos a ver solamente 2 razones. 2 razones por las cuales el ser humano cambia. Hay muchas otras, pero quiero ver solo 2 que las consideré las más importantes, por lo cual usted cambia en la vida, por lo cual yo cambio en la vida. Espero de todo corazón que no sea la primera. Amén. De todo corazón espero que la primera no sea. Y espero de corazón que la segunda sí sea. Y realmente en esa esencia vamos al libro de Romanos capítulo 3. Título del mensaje, 2 razones por las cuales cambiamos las personas. Número 1, cambiamos por el pecado. Definitivamente el pecado está en nosotros. Capítulo 3, versículo 12 del libro de Romanos. Dice el texto. Para entender el contexto, aquí el apóstol Pablo está teniendo una lucha con los creyentes judíos. Los creyentes judíos se creían mejores que los creyentes gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos nosotros. Al menos que tú seas descendiente directo de alguna tribu de Israel, eres un israelita, aunque vivas en Ecuador. Pero la mayoría de nosotros, el 98% de nosotros, somos gentiles. Venimos de pueblos no israelitas. Y cuando comienza la iglesia de Cristo, los primeros en convertirse, ¿quiénes fueron? Los israelitas. Entonces comienza la iglesia con judíos, y estos judíos pensaban que ellos eran mejores, mejor linaje, más derecho que los creyentes gentiles. Y el Señor, a través de Pablo, deja muy claro que eso es pecado. Y dice el texto 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Así que, hermano querido, si usted cree que es mejor que alguien, usted está equivocado. Me fascina, la dueña de este lugar vino al culto de las 7:30 de la mañana y pasó desapercibida. Nadie supo que era la dueña. Y ella no quería que nadie supiese que es la dueña. A mí me fascina ver personas que surgen en la vida y no cambian.
Siguen siendo los amigos, siguen siendo simples, siguen saliendo a comer el encebollado, el agachadito que es parte de la vida, porque es parte de la vida. Aquí los israelitas estaban tan equivocados que el Señor les dijo: señores, tengan cuidado, ustedes no son mejor que nadie. Lo que están demostrando es que son pecadores. Lo que están demostrando con la acepción de personas es que ustedes tienen en su corazón arraigado el pecado. Y dice el texto, versículo 9, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Ya, présteme atención, este es el problema. Los creyentes, usted llega a Cristo, entrega su vida a Cristo, llega el primer amor, usted se enamora de Cristo, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, se siente enamorado del Señor, canta las alabanzas y se emociona. Y usted piensa que todo cambió, que todo pasó, que ya no es el mismo de antes. Sí, todo eso está bien, pero en un momento, no sé cómo nos sucede, que nos olvidamos que somos pecadores. Y ese es un problema. Entonces el hermanito llega contento con su Biblia a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, me siento gozoso con Cristo, Cristo vive, y está recontra enamorado. Entonces termina el culto de la noche, está tan enamorado del Señor que justo hay una hermanita que no tiene cómo irse a su casa. Hermanita, no se preocupe, yo la llevo, somos familia en el Señor, usted es mi hermanita, yo soy su hermanito, aleluya, y la lleva. Y no pasa nada. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que el pecado toma ocasión y ya no es la hermanita, sino es la hermanita. ¿Por qué? Porque el concepto del pecado lo olvidó. Olvidó que él, aunque es creyente, aunque es nueva criatura, aunque fue lavado por la sangre de Cristo, el apóstol Pablo enseña que está en nosotros la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando uno lee Romanos capítulo 3, se encuentra con una verdad. Pablo dice, acusamos a judíos y a gentiles. ¿A qué judíos? ¿A qué gentiles? Los de la iglesia. Porque aquí Pablo no le está hablando al inconverso, le está diciendo al creyente que pensaba que él, por ser creyente judío, era mejor que el creyente gentil. El mismo problema había en Corinto. Y la iglesia del Señor no estaba entendiendo la veracidad del pecado, lo real del pecado. Si usted lee el libro de los Hechos capítulo 6, estaba ocurriendo en la iglesia de Jerusalén lo mismo. Estaban siendo desatendidas las viudas, las mujeres de los gentiles, por atender a las judías. Y se armó una disputa entre los dos grupos, gentiles y judíos, no entendiendo que no era una cuestión de culturas, sino de pecado. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, en algún momento de sus vidas, han sentido que el pecado entró y tomó dominio dentro de sus hogares. Y han dicho la siguiente frase: no sé cómo sucedió esto. Yo sí sé cómo. Le abrimos una pequeña puerta, ¿qué? Al pecado. Mentiras, cosas ocultas, secretos. Mi abuela decía, mijito, los secretos no son de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Los secretos no son de Dios. Entonces el pecado toma ocasión y entra en nosotros. Vamos a ver cómo el pecado degrada al ser humano. Cómo la persona, por algo oculto, porque no quiere que se sepa, no entiende que hay un Dios todopoderoso. ¿Cree en Dios? ¿Cree que Él es todopoderoso? El todopoderoso dice que todas las cosas salen a la luz. Todas. Hoy, mañana, en un año, pero en algún momento se sabrá. Lo que el rey David cometió en lo secreto como pecado con la mujer, Dios lo aclaró en público dejándola embarazada. Y Dios mostró su disciplina cuando se llevó al bebé al cielo para que el rey David entienda que con el pecado no se juega. Cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, el plan ideal de Dios, capítulo 3, usted ve la caída del hombre por escuchar al diablo, y en el capítulo 4 usted ve ahí a Caín y Abel, y Dios le dice, cuidado Caín, porque el pecado está a la puerta. ¿Qué significa que el pecado está a la puerta? Tal como Jesús, según Apocalipsis 3:20, está a la puerta y llama, el pecado está a la puerta y llama.
Usted decide a quién le abre. Yo le abro a Jesús. ¿Y usted a quién le abre? Es que la decisión debe ser mía. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo usted sabe que está cambiando por el pecado? ¿Ya? ¿Cómo usted sabe que el pecado está dañando su vida? ¿Cómo usted sabe que el pecado está haciendo que usted sea un peor hombre, una peor mujer? Bueno, hay características dichas en Romanos capítulo 3. Primera, versículo 12. ¿Qué dice el texto? Todos se desviaron. Ya, paremos en esa palabra. El pecado, una de las primeras cosas que hace, te desvía. Le decía a los de la mañana, quiero que levanten la mano solo los de 30 para arriba. Levanten la mano. Solo los de 30 para arriba, los viejos, todos los viejos, dale. Levante la mano. Es que iba a decir de 50 para arriba, pero era muy discriminatorio, ¿cierto? Entonces, de 30, vamos los de 30 para arriba, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que antes ustedes tenían un mejor carácter y que se han vuelto viejos y viejas cascarrabias? No me tomen eso. Yo trabajo duro. Ustedes no entienden. Es que ustedes están en otra frecuencia. Yo estoy clarísimo cómo son las cosas. Es que a ustedes no les cuestan las cosas. Es que a ustedes no les cuesta la vida. Es que si ustedes trabajasen como yo trabajo, claro, yo estoy trabajando como animal y tú aquí mujer vagueando como un gatito de chalet. ¿Sabe lo que es un gato de chalet, cierto? Es un gato que vive en las mansiones y come de todo y no hace nada, solo se lame. Perdone que le diga esto. Yo llamo eso como lo llama la Biblia, desvío. Si usted sabe que hoy tiene un peor carácter que el que tenía hace 10 años atrás, ¿dónde está la obra de Cristo? ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Usted lo conoce? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿En el día de Jesucristo? No, dice hasta el día. O sea, comienza hoy un proceso. Desviarse es muy fácil, mis queridos, y justificamos en el error de otro, en el error de otro y en el horror de otro. Y pensamos que tenemos derecho a ser como somos, a hacer lo que hacemos, porque otro no entiende nuestra posición. Segundo, dice, a unas hicieron, lea el versículo, vamos, tome su Biblia. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. Estaba aquí parado en la esquina con Carlitos Murillo. No sé dónde se me fue Carlitos Murillo. Ahí está. Estábamos en el auto y de pronto pasa un tipo vendiendo boletos de lotería. Él se sintió tentado. No. Y el hombre vendía lotería y nosotros lo mirábamos. El hombre en un momento paró y dijo, mi madre me dijo que estudie. Y nosotros nos largamos a reír porque él estaba en su mundo, en su momento inútil, ¿cierto? En su momento de inútil, se detiene solo en la calle y dice, mi madre me dijo que estudie. Y a mí se me vino el versículo bíblico cuando dice, cómo aborrecí el consejo de mi padre, cómo aborrecí la instrucción de mi madre. ¿Qué era ese joven? Un inútil. Claro, tenía 30 y tantos años vendiendo boletos de lotería en la calle. ¿Usted considera, y lo digo con todo el respeto, que es correcto que alguien haga eso siendo que tuvo padres que le ayudaban para poder surgir? ¿Sabe lo que me molesta, hermano querido? Que hay gente que nunca se da cuenta que está siendo un inútil. La inutilidad en el ser humano está basada en dos aspectos. La primera, no hacer cosas que le agradan a Dios. Y la segunda, no hacer cosas que beneficien su familia. A ver, cosas me refiero a ¿qué? ¿A dinero? No. Porque la Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Eso quiere decir que si yo soy un elemento esencial en mi hogar, si en mi hogar yo valgo por quien soy y no por lo que entrego, si mis hijos son felices al ver mi rostro o tienen temor, si mi esposa me ve y se enamora otra vez y no dice, la embarré con este tipo. Si se dice el tiempo, lo cambiaría por el chiquitito feíto que ahora es dueño de una empresa, es feliz. Porque hay mujeres que piensan eso. Y si se dice en el tiempo, elegirían un feo
que ante el guapetón que les amarga la vida. ¿Por qué sucede esto? Porque se volvieron inútiles. Hace una semana le cortaron la pierna a un tío de Greta por un problema con diabetes. Y el tío de Greta también tiene cáncer. Y pesa 45 libras en este momento. Es un hombre esquelético. Nunca se casó, no tiene hijos, no tiene amigos. Está en un hospital y la única persona que le visita es mi suegra. A mí me dio una pena escuchar eso. Qué triste sería que cuando yo sea un viejo, nadie me visite, nadie me busque, nadie me extrañe. Usted va a decir, tanto hice en la vida. No, usted permitió que el pecado tome dominio. Porque la Biblia dice que el pecado te vuelve inútil. Usted puede ser un hombre no con muchos recursos, pero si está en las manos del Señor, si permite que Dios haga una obra en usted, usted va a ser gran bendición. Y la gente va a ver a través de usted gran bendición. Va a ver la gloria de Dios. Amén, iglesia. Tercero, mire lo que dice el texto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya lo vimos anteriormente. No diga no soy pecador, somos pecadores. Pero me llama la atención el verso 13. Porque el pecado no solamente te desvía, el pecado no solamente te vuelve inútil, sino que dice el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Una persona dijo así, ¿quieres ver cómo es un hombre de verdad? Ponlo bajo presión. Lo repito, ¿quieres ver a un hombre de verdad? Ponlo bajo presión. ¿Sabía que la mayoría de los hombres son mal hablados? ¿Y sabía que el 60% por lo menos de los creyentes hombres son mal hablados? Íbamos en un auto una vez con 3 creyentes y de pronto, no sé qué pasó, que parece que un auto pasó y casi chocó y se le salió, le fluyó una palabrota. Entonces yo pregunté, dije, de ustedes 3, ¿cuántos dicen malas palabras? Y ahí en el confesatorio me puse la sotana y los 3 dijeron, los 3 pastor. Claro, porque es fácil decir, amo al Señor. Pero cuando usted está con el martillo martillando, de pronto pegan el dedo y ¿usted qué dice? Híjale, que más. Yo le recomiendo, como dije en la mañana, cuando usted está martillando y se golpea, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que pasa, mi querido? Ponga a un hombre bajo presión y de su boca saldrá lo que es la verdad. Usted puede ser un hombre caritativo y dar sus diezmos y ofrendas. Usted puede ser un hombre que salga a evangelizar. Usted puede venir aquí y hacer un servicio para el Señor y todos podemos verle. Pero si usted no es un hombre que controla su lengua, si usted no es un hombre que mide sus palabras, si usted tiene un sepulcro abierto en su garganta. ¿Y qué es un sepulcro abierto según este texto? Un lugar que sale buen olor o mal olor. ¿Algo podrido o algo sano? Podrido. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres el hombre que cuando trabaja en el trabajo eres otro? Un hombre me dijo, pastor, es que pare un poquito. Usted no entiende cómo en mi trabajo. Usted no sabe cómo son los compañeros que yo tengo. Así que la única forma de poder hacerme respetar es ser como ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Por eso el apóstol Pablo, mi querido, aquí está hablando de la utilidad del individuo. Y si tú como hombre, como mujer, cuando estás bajo presión, actúas de una forma equivocada, entonces el pecado está formando tu vida y no Jesucristo. Y el creyente debe ir de aumento en aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es ahí donde yo entiendo que debe formarse en mi vida el carácter de Cristo. No me digas que las circunstancias te obligan a ser así, porque somos luz y sal de la tierra. Amén, iglesia.
Por eso tenga cuidado con lo que sale de su boca, porque la presión puede llevarte a permitir que el pecado te moldee. Pero me fascina la enseñanza que aquí Pablo da en el verso 14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Tome su Biblia y léalo. ¿Su boca está llena de qué? De maldición y amargura. ¿Se acuerda el apóstol Pedro cuando estaba con Jesús en la cena y el Señor le dice, Pedro, un día tú me vas a negar 3 veces? ¿Qué respondió Pedro? Señor, no, yo moriría por ti. ¿Qué pasó, mis queridos? Ahora, usted leyó la secuencia de la negación, porque la negación es una secuencia. Pedro está caminando cerca de Jesús y una persona le dice, yo te conozco, tú eres uno de sus discípulos. ¿Qué respondió Pedro? No, no lo soy. Después vino otra persona y le dijo, yo te conozco, tú andabas con Jesús. Y él dijo, no, yo no andaba con él, no lo conozco. Pero la tercera vez, una persona le dijo, yo te conozco, tú eras uno de sus discípulos porque hablas como él. Y dice la Biblia que Pedro dijo, yo no conozco a ese maldito, porque dice que maldijo el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. ¿A quién maldijo? Si usted lee el relato bíblico, va a encontrar que después de esa negación, Pedro dice que lloró amargamente porque justo lo dijo cuando Jesús estaba ahí y Jesús le miró. Pedro nos enseña una gran lección. Siempre el que decide vivir con las reglas del pecado terminará maldiciendo y como resultado terminará amargado. ¿Sí? ¿Está conmigo aquí? ¿Qué quiere decir eso, mis queridos? Présteme atención. Que si usted hoy, aquí sentado, sea honesto, si hoy usted es un hombre, una mujer amargada, no es culpa de tu papá, no es culpa de tu mamá, no es culpa de tus abuelos, no es culpa de tus vecinos, no es culpa de tus hijos y mucho menos de tu esposa y de tu esposo. Es culpa tuya porque has permitido que el pecado forme tu vida y no Jesucristo. Y en mi vida yo quiero que Cristo me forme. Así que, ¿cómo saber que alguien está siendo formado por el pecado? ¿Cómo saber que una persona cambia para mal y no para bien? El resultado siempre va a ser, dígalo usted, amargura. Dígalo de nuevo. ¿Cuántos quieren ser amargos? ¿Nunca he escuchado eso? Esta vieja es más amarga que un limón. ¿Cómo puede ser eso, hermano querido? Estoy intentando corregir todas aquellas cosas de mi vida que no benefician ni la mía, ni la de mi familia, ni la de mi iglesia. Estoy intentando formar mi carácter cristiano. Entonces, ocupo medios que los psicólogos llaman prevenciones para que tú logres ganar las batallas. Por ejemplo, a mi esposa siempre le digo mi amor, mi chiquita. ¿Ya? Y no le digo, hey, Greta. No, le digo mi amor, mi chiquita. A mis hijos le digo mi amor, júzgueme, no hay problema. Le digo mis chiquitos, Timito, Franquito, mi vida. Y todas las mañanas sagradamente les doy un beso, toda la vida lo he hecho. Y todas las noches les doy un beso. También oro de rodillas con ellos en su habitación. Por lo menos de 7 días, 5 lo hago. 5 lo hago. ¿Por qué lo hago? No por ellos. Ellos piensan que es por ellos. Y yo lo hago por mí. Porque yo necesito vencer a mi hombre interior. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso el carácter, tu carácter, se forma a través de qué eliges. Y si el resultado es que estás amargo, amargado, ¿de quién es culpa? Esa es la culpa de la vaca, ¿no? ¿De quién es culpa? Dígalo usted.
¿Cuántos están de acuerdo que es su culpa? Sí, pues si la Biblia dice que es tu consecuencia, es tu pecado. Así que si tus hijos no te visitan, si tu esposa no te quiere ver, si estás peleado con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, si hasta los vecinos te odian, en vez de ser humildes y decir, ¿saben, señores? Yo tengo un problema. ¿Qué dice la Biblia? ¿El que se humilla? ¿Cuántos de ustedes le han pedido perdón a sus hijos? No, pero perdón, no. Disculpa, me equivoqué. ¿Escuchaste? O sea, ya pasó. ¿Cuántos le han pedido perdón a sus hijos diciendo, hijo, aquí metí la pata? Levante su mano, ahora sí. Sabe que los hijos en el momento no lo agradecen, pero estoy seguro que por dentro ellos dicen, bien, esa es mi mamá, ese es mi papá. Pero si usted le dice, hijo, perdona, pero ojo, te pido perdón, pero eso no quiere decir que... No. Olvídese. Yo quiero vivir feliz. ¿Cuántos quieren vivir felices? Así que dígale al pecado, no vas a tomar dominio en mi vida. Dígalo con ganas. Algunos están mirándome con... Dígalo con convicción. Amén, iglesia. Este es el culto que más me gusta porque no hay presión del siguiente culto, ¿cierto? En la mañana fue una locura, los 3 cultos. Sí. Amén, de esto vaya. Ok, vamos a ver un par de cositas más. Es curioso esto. Nosotros cambiamos por el pecado, pero también podemos cambiar, mis queridos hermanos, por las pruebas. Y espero que usted sea de este grupo. No del grupo que cambia por el pecado, sino nosotros somos transformados por Cristo, amén. Pero hay pruebas que llegan a nuestra vida. Y aquí quiero leerle un texto bíblico que le pido por favor que lo memorice. Le pido por favor que lo subraye. Le pido por favor, hermano querido, que lo tome como lema para las pruebas. Cuando yo lo leí, me impactó Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Escúcheme con atención. Dice, amados, no os extrañéis. ¿Y qué dice el texto? Dígalo fuerte, a ver. Por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, el consejo de Dios a través de Pedro es que el creyente no debe sorprenderse por las pruebas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Te llega una prueba y dices, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y la Biblia dice que el creyente no debe sorprenderse. Pero, ¿por qué no debe sorprenderse? Y yo tengo, creo que 2 respuestas. La primera, porque las pruebas jamás se comparan al infierno. Lo explico mejor. Antes de usted conocer a Cristo, antes de ser rescatado por la sangre de Jesús, usted y yo íbamos rumbo al infierno. Un castigo que la Biblia dice que hasta el más valiente le crujen los dientes. Y Cristo ya lo solucionó en la cruz. Amén. Así que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Y cualquier prueba que yo pase en esta tierra jamás será más grande que el castigo eterno que Cristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Y si la prueba va a durar toda mi vida, yo entiendo, mi querido hermano, que cuando cierre mis ojos en esta tierra, los abriré en la gloria, donde no habrá lágrima ni dolor, y por siempre viviré feliz con Cristo. Por eso no se sorprenda, porque en esta tierra no hay nada, mi querido, nada que pueda superar el gozo de haber sido rescatado del infierno. Pero lo segundo que el apóstol Pedro destaca es que Pedro dice, los mismos padecimientos que ustedes viven, los viven sus hermanos en otras partes del mundo. ¿Quebró tu negocio? En la China hay algún chinito diciendo, quebró mi negocio. O en Rusia, quebró mi negocio. Como usted quiera decirlo. O un argentino, che, el negocio se fue a pique, ¿qué vamos a hacer?
En algún lugar del mundo hay alguien que está viviendo lo que tú estás viviendo. Y esa persona está confiando ¿en quién? En el Dios Todopoderoso. Vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Cómo sé que estoy siendo probado? Es la gran pregunta. ¿Cómo sé que estoy siendo probado? Número 1, 1 de Pedro 4:13. En la prueba el creyente se goza. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis ¿con qué? Con alegría. Lo mismo dice Santiago capítulo 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro está diciendo lo mismo que Santiago. El creyente se goza en la prueba. ¿Y qué significa gozo? Gozo es confianza en Dios, pase lo que pase. Lo repito, gozo es confianza en Dios, pase lo que pase. Ojo, no significa que si usted lo despide del trabajo, usted dice, amén, me despidieron del trabajo, aleluya. No, hermano querido. Confianza en Dios es gozo. Es saber que usted está parado sobre la roca y que no hay ninguna prueba que le saque de ese lugar. Enfermedad, pérdida de trabajo, problemas físicos que usted tenga o cualquier cosa. No hay nada ni nadie que le robe el gozo. Y alguien va a decir, ¿por qué? Porque yo confío en Cristo. Y porque no hay ninguna prueba que llegue a mi vida si no es por su voluntad. Número 2. ¿Por qué el creyente tiene que pasar bien la prueba? ¿Cómo sabe usted? Capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice la Escritura: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios que dice, reposa sobre vosotros. ¿Quién reposa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es nuestro paracleto, nuestro compañero. ¿Se imagina el Espíritu Santo airado? ¿Se imagina el Espíritu Santo fuera de control? Pero que entiéndeme, lo que estoy viviendo es difícil. Pienso, cuando leí el pasaje, que me falta. Personalmente, ¿está conmigo o no? Personalmente creo que esta es la clave. Si reposa en mí el Espíritu de Dios, tengo dominio propio. Y si tengo dominio propio, la gente va a poder en mí el sosiego de Dios. Va a poder ver en mí el silbo apacible, como la Biblia lo llama. Va a poder ver en mí que soy una persona equilibrada. Y van a poder decir, no entiendo cómo tú soportas lo que estás soportando, porque si yo lo viviese sería terrible. Y ahí tú le vas a poder decir, es que en mí reposa el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Yo necesito eso. ¿Cuántos necesitan eso? Tercero, en la prueba, el creyente glorifica a Dios. Cuando Greta se enfermó de cáncer el año pasado, y el médico me dijo que era linfático, y después me dice que duran 2-3 meses, le prometo, lo primero que yo dije fue, gloria a Dios. Si se va, gloria a Dios. Si se queda, gloria a Dios. Cuando Dios hizo el milagro, le soy sincero, lo que más me alegró no fue el milagro, sino que ni Greta ni yo renegamos de Dios. Que durante toda la prueba siempre dijimos, gloria a Dios. Mire lo que la Biblia dice, 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿es cristiano usted? No se avergüence, amén, iglesia, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Présteme atención, escúcheme. Todos vivimos pruebas, amén, todos, absolutamente todos. Pero es triste
que alguien viva una prueba y se queje, critique, reniegue, se amargue. Al final Dios muestra la salida, pero tú no lo disfrutas. ¿Sí me hago entender, mis queridos? ¿Por qué no lo disfrutas? Porque te quejaste, porque renegaste, porque gritaste, porque dijiste un montón de cosas que no tenías que haber dicho. Ya no aguanto, no soporto, ya Señor responde, ya ¿hasta cuándo? Y cuando Dios responde, no lo disfrutas. En cambio, cuando esperas en Él, descansas en Él, confías en Él, lo glorificas a Él y Dios responde, tú dices, amén. Amén, iglesia. Por último, en la prueba el creyente mejora, incrementa su fe. Primera de Pedro 1:7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién? Ya, el texto dice 3 cosas importantes. La primera, para que sometida, ¿qué dice? A prueba vuestra fe. Está diciendo que no hay opción. La palabra sometida en el griego, mi querido hermano, es que Dios decide ponerte dentro de, en este caso es un horno. Y me fascina eso. ¿Cuántas veces mandó calentar el horno el rey? 7 veces. ¿Por qué lo manda a calentar 7 veces? Porque quería desafiar ¿a quién? A Dios. Dice la Biblia que hasta los guardas que querían meter a los muchachos dentro del horno, murieron. Entonces, cuando la Biblia dice sometida a prueba, está diciendo que Dios toma tu vida y la coloca en un horno. En algún momento Dios te va a colocar en un horno. Lo hermoso del horno de Dios es que donde estás tú, también está Él. Porque cuando estaban fuera del horno, la gente decía, no son 3, ¿por qué vemos 4? ¿Y quién es ese? El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que en lo personal, sé que no tengo opción. Hermano querido, usted no puede evitar la prueba, porque la prueba viene de Dios. Y como la prueba viene de Dios, la Biblia enseña que Él tiene que someter mi fe. Él tiene que tomarme a mí como persona y hacerme pasar por un proceso para que no sea orgulloso, para que no sea arrogante, para que diga que en la vida soy lo que soy por la gracia de Dios. No es mi capacidad, es Él que hace la obra en mí. Amén, iglesia. Y dice aquí Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. La fe vale más que las cosas, queridos. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada, y dice 3 cosas, en alabanza, gloria y honra. Cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Si usted está siendo probado y no le da alabanza, gloria y honra a Dios, entonces, ¿quién tiene dominio sobre usted? ¿Quién está cambiando su vida? ¿Dios a través de la prueba o el pecado? En cambio, si usted da gloria, honra y alabanza a Dios en la prueba, ya no es el pecado que está cambiando su vida. Es el Señor que te moldea de día en día y vas a terminar tu carrera siendo un ejemplo a toda la humanidad. Luz y sal. Amén, mis queridos. Busquen su Biblia. Quiero que lea conmigo Santiago 1, 2 al 4. Búsquelo porque quiero que lo leamos todos al unísono. ¿Lo tiene? Léalo con fuerza, amén. 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
Mire lo que dice, que la prueba se soporta con gozo, que la prueba produce paciencia. Así que si eres un impaciente, Dios te va a seguir colocando en el horno. Y si sientes que estás en el mismo ruedo, en el mismo círculo, y no sales de ahí, es porque Dios no te quiere sacar hasta que tengas paciencia. Paciencia. Amén, iglesia. Después dice, mas tenga la paciencia su obra completa, su obra terminada, su obra eficaz, para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos significa maduros. ¿Cuántos quieren madurar? Y después dice cabales. Cabales significa equilibrados, pero apegados a la ley de Dios. ¿Cuántos quieren ser equilibrados? Y me fascina la última frase, sin que os falte cosa alguna. Mírenme, estoy terminando. Yo lo he dicho, y sé que más de alguno de ustedes lo ha dicho, con las mismas palabras, con otras palabras, pero en esencia es lo mismo. No entiendo qué me falta para ser feliz. No entiendo si hago todo bien, ¿qué falta? ¿No has dicho algo así alguna vez? ¿Qué falta? ¿Por qué si hago todo bien, por qué no resulta? ¿Qué falta? La Biblia dice que falta aprender a vivir el proceso de la prueba. Porque cuando tú te sometes a la prueba, la Biblia enseña que al final no te falta cosa alguna. ¿Cuántos le creen a Dios? Así que si eres de aquellos que vive amargado, significa que el que está cambiando tu vida es el pecado. Pero si tú eres aquel que vive el proceso con gozo, le da gloria, honra al Señor, significa que la prueba está transformando tu vida a la imagen de Cristo. Y yo quiero ser como Cristo. Amén, mis queridos.